por esto de la lentitud de la justicia y los jueces tortuga, como lo manifestó en una nota que se hizo en un diario en Buenos Aires, estamos en contacto ya con el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, el doctor Torcuato Socio. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, y cuéntenos un poco de qué se trata. ¿Es una auditoría que se va a realizar para a los jueces y de juzgados y cámaras federales, verdad? Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Sí, impulsamos varias organizaciones de la sociedad civil. El Colegio de la Ciudad de Buenos Aires hizo punta con esto, y varias de estas organizaciones, entre ellas ADC, de la cual soy director ejecutivo, pedimos que se hiciera una auditoría, lo que nosotros llamamos datos duros, o sea, no en cuanto al contenido de una sentencia o de una resolución judicial, sino cuánto tardan en, digamos, frente a un pedido de un fiscal, cuánto tarda la investigación, cómo se recolectan las pruebas, cuánto tardan las pruebas en ser recolectadas, en qué medida se llegan a tener, cuál es el motivo por el cual tenemos expedientes que duran más de 10 años, si se ha abierto o se ha aceptado prueba que era completamente inconducente. En fin, lo que estamos queriendo es poner una lupa sobre la justicia federal de todo el país, que son tribunales orales, juzgados federales, son, digamos, una cantidad de juzgados, pero el 80% de ellos está en la capital federal, y por otro lado, bueno, hay el llamado Comodoro Pi, digamos, que es donde están los juzgados más sensibles y donde se están tratando causas de corrupción importantes, y donde uno se sorprende de ver que temas que tardaban muchísimos años, de pronto ahora tomaron un ritmo fenomenal, y obviamente nos alegramos que se haya cambiado el ritmo, pero nos preocupa mucho que no haya tenido el mismo ritmo hace muchos años. Por lo tanto, estamos pidiendo que se auditen esos juzgados para saber qué ocurrió esto, y hemos tenido la suerte de tener un Consejo de la Magistratura que hizo lugar a nuestro planteo, y el tema ya está encaminado. Es decir, el 30 de junio votaron favorablemente respecto de nuestro pedido, y ayer hubo una nueva audiencia del Consejo en la cual ya se establecieron pautas concretas de cómo vamos a hacerlo, porque siempre nos preocupa que algo que se inicia no tenga un resultado cierto y rápido. Bien, doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Hay una demora de la justicia o hay también una presión mediática? Porque, como sabemos, el tiempo de los medios no es el mismo que el tiempo de la justicia, y a lo mejor con todas estas causas que usted nombra, que están sucediendo en Comodoro Pi, que es el centro de la agenda periodística, ¿puede también haber un apresuramiento o una presión mediática también? No, yo creo que no. Yo creo que en todo caso lo que pudo haber habido es una presión política antes, pero no una presión mediática ahora, porque las causas en realidad están tomando el ritmo que debieron tomar en su momento. Es decir, es cierto que la sociedad y en general, bueno, los medios como representantes de las inquietudes de la sociedad se muestran, digamos, sorprendidos por los bolsos que vuelan por los monasterios, por las bóvedas donde se dice que hay dinero. Por supuesto que eso impacta a la sociedad y los medios recogen eso, pero las causas tienen plazos y tienen que ser cumplidos. Es decir, no hay motivo para que una causa termine prescribiendo el posible imputado de ese delito, y resulta que lo vemos caminando por la calle sencillamente porque el expediente no se llevó en tiempo y forma. Claro. Por supuesto que los abogados, cuando tenemos un cliente, tratamos de que las cosas le salgan lo mejor posible a nuestro cliente, y hacemos todo lo posible para que esto ocurra, pero para eso está un juez que tiene que instar para que finalmente la justicia llegue. Claro. Doctor, si usted deja sí, a impulso de un abogado que trata de que su cliente quede libre, y usted acepta cantidad de pruebas y cantidad de elementos
que no son necesarios para realmente resolver la causa, y en definitiva, de alguna manera, usted no está contribuyendo a un buen servicio de justicia. Claro, totalmente. Y con esto, lo que usted comenta, me imagino que si se aplica y en los carriles normales y tiene buena repercusión, esperemos que así sea, podemos evitar, por ejemplo, el caso, pongo un caso emblemático al azar que me viene a la mente con lo que usted estaba diciendo, el caso de Jaime, que fue funcionario público teniendo una causa, que ha sido procesado y condenado por algo que ha sido durante su gestión y que no por esa causa dejó de trabajar para el gobierno. Pero por supuesto, pero mire, nosotros venimos diciendo hace muchos días que en realidad esto que estamos pidiendo no debiera ser solamente una mirada de lo que ocurrió para atrás, sino cuáles son las reglas que hay que fijar para adelante, para estar seguros de que no se vuelva a dar este tipo de situaciones, porque de alguna manera decimos que hay que salir del libro negro de la justicia y pasar al libro blanco. Ahora, ¿por qué lo decimos? Porque si causas como la de Jaime hubieran tenido el ritmo adecuado, evidentemente no hubiera pasado probablemente, porque eso son cuestiones también que tienen otros factores, el grave accidente, sí, pero también el hecho en sí mismo de que ha habido una enorme corrupción en los últimos, no sé, por decirle, 10 años, 15, 20, póngalo usted en el punto que sea, porque evidentemente las causas de corrupción tienen muchísimos años, que hasta le diría que en muchos casos superan el periodo de las presidencias de Cristina y de Néstor Kirchner. Pero lo cierto es que si los juzgados federales no funcionan adecuadamente, hay cantidad de dinero que se sigue perdiendo porque no se condena rápidamente a ese funcionario. Entonces, evidentemente, la sociedad toda pierde escuelas, caminos, hospitales en condiciones, porque evidentemente usted no corta el fenómeno a tiempo, usted llega tarde, y si usted llega 6, 7 años, 8 años, por más que llegue una condena, esos 6, 7, 8 años, ese funcionario siguió cometiendo la irregularidad por la cual fue imputado originalmente. Entonces no es un tema menor para la sociedad. Por eso marcamos mucho que si bien nosotros somos organizaciones vinculadas al tema del derecho y digamos, del funcionamiento de la justicia, en este caso, la presentación la hacen organizaciones que no lo están, porque este es un problema de la sociedad toda, no es un problema solamente de abogados o de juristas o de académicos vinculados al tema del derecho. Este es un problema de toda la sociedad. Y como le dije antes, los bolsos que pasan por arriba de las paredes de los monasterios colocaron a la gente muy, digamos, pusieron eso de una manera muy cruda sobre la mesa, y por eso me parece que esta actitud que ha tomado el Consejo de la Magistratura de tomar nuestra inquietud y de plantear concretamente hacer esta auditoría y en términos razonablemente breves, como para que esto no sea algo que se va a saber dentro de, no sé, de 2 o 3 años, como lo dijo en algún diario hace un par de semanas. Esto no va a ser así. Eso le va a dar una tranquilidad a la sociedad, o sea, de que los juzgados federales realmente funcionan adecuadamente, los juzgados y los fiscales. Bien. Por último, doctor, nos queda muy poquito tiempo, pero quería consultarle sobre justamente la función de la justicia, cómo ha sido tan lento en estos, sobre todo en estos casos, ¿no? Donde también está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo muy involucrado en causas irregulares o en casos irregulares que se dieron, por lo cual terminaron siendo investigados. Y esta relación con la justicia que actuó lento. Esta connivencia o este lazo estrecho que hay entre funcionarios de gobiernos y jueces está trabando todo. ¿Esto se podría llegar a cambiar, buscar la manera de que la justicia no sea elegida o los jueces no sean elegidos por políticos que a su vez después terminan, como en el caso de lo que estamos viendo ahora, en casos de corrupción o en casos que están siendo investigados? Mire, evidentemente es clarísimo que la justicia debe ser independiente y por lo tanto no debe tener injerencia el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo sobre su funcionamiento. Eso es un principio constitucional básico. Evidentemente con la reforma de 1994, al crearse el Consejo de la Magistratura, se buscó que esa independencia se acentuara, ¿sí?
o sea que el rol del Poder Ejecutivo fuera prácticamente nulo, y lo importante es tener este organismo donde están representados los sectores más importantes, o sea, jueces, académicos, integrantes de los colegios de abogados, en fin, es un organismo que recepta un poco todas las ramas del derecho y que garantiza esa imparcialidad. Ahora, evidentemente, el Consejo de la Magistratura ha estado paralizado o ha estado funcionando mal, y ahora vemos que está funcionando mejor, y por lo tanto satisface un poco las necesidades de la sociedad, que no ocurría en años anteriores. Por eso vemos con mucha satisfacción que ahora este nuevo impulso permita esa independencia. Pero además, antes de que terminemos este reportaje, un breve comentario. Sí. El problema, además de los juzgados federales, es que hay muy estrechos vínculos con los servicios de inteligencia. Entonces, el problema para la sociedad no es solamente la transparencia del servicio de justicia, sino también la transparencia en los servicios de inteligencia, que nos garantizan a los ciudadanos un buen funcionamiento y no los famosos carpetazos ni cosas por el estilo. Entonces, el buen funcionamiento de la justicia federal nos da tranquilidad en distintas perspectivas, en que se elimine la corrupción, en que los servicios de inteligencia funcionen adecuadamente, en que haya verdadera independencia de la justicia. Es decir, es un trípode muy importante y que nos llevaría a una sociedad mucho mejor. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo el habernos atendido y haber podido expresarnos sobre este tema que a la sociedad le preocupa mucho y está muy atento ahora, ¿no?, a lo cómo va actuando la justicia. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Dialogamos con el doctor Torcuato Socio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles.